el señor David Mascote, José Álvarez, Rubén Oriana, Roberto Pérez, José Cauciel y su servidor Andrés Felipe Guillén. Se conoce como materia prima a los recursos extraídos de la naturaleza y que luego se transformarán en productos de bienes de consumo. En las materias primas encontramos tres tipos. El primer tipo es de origen animal. Estos proceden de la ganadería y son utilizados en las empresas textiles para fabricar ropa y prendas de vestir. Y encontramos también la materia prima de origen vegetal. Estos proceden del campo, de la parte agrícola, y entre ellas podemos encontrar el café, frutas, verduras. Materias primas de origen mineral son las que son extraídas del suelo, especialmente de las minas de explotación abierta, como por ejemplo el carbón. En este caso tenemos el ejemplo de una mina de cobre. Materia prima directa es aquella que forma parte del producto final, es decir, que fácilmente se identifica y está físicamente presente en la composición del producto terminado una vez finalizado el proceso de fabricación. Estos materiales suelen presentar un porcentaje de costo elevado del bien fabricado. Por eso la importancia de la materia prima directa. Es importante por ser los componentes de mayor costo para la manufacturación de bienes y productos. Las materias primas directas desempeñan un papel relevante para la manufacturación y para la economía. Materia prima directa es aquella que forma parte del producto final, es decir, fácilmente se identifica y está físicamente presente en la composición del producto terminado una vez finalizado el proceso de fabricación. Estos materiales suelen presentar un alto porcentaje de costo de elaboración del bien o producto. Un ejemplo de esto es la madera que utilizamos para hacer las sillas, hacer las mesas y todos los muebles. Otro podría ser el petróleo que utilizamos en distintas gamas como la gasolina y otros tipos de combustible. También está el acero, el cobre que utilizamos para la fabricación de vehículos y objetos metálicos y otros elementos. La importancia de la materia prima directa. Esta es importante porque los componentes de mayor costo para la manufacturación son las materias primas, ¿cierto? Las materias primas directas desempeñan un papel relevante en cualquier proceso de producción y en consecuencia determinan la situación económica de las naciones. Materias primas indirectas son aquellas que, a pesar de no estar presentes dentro del proceso terminado, son necesarias para la manufacturación del bien deseado. La característica distintiva de este tipo de componentes es que se convierten físicamente en parte del producto terminado, pero no es relevante para la entrega del producto terminado. Ejemplo de materia prima directa e indirecta. En este caso voy a enfocar la indirecta. Que la materia prima indirecta para la fabricación de una silla serían los clavos, los pernos y todos esos accesorios que lleva una silla. La mano de obra también se clasifica en dos partes, la mano de obra indirecta y la mano de obra directa. Cuando se da el concepto de mano de obra, se puede utilizar también como una remuneración que exige el trabajador que hizo un bien o prestó un servicio. También se habla de mano de obra cuando se explica el término de obrero o de trabajador independiente. Es bien que una persona contrate a otra y diga que es su mano de obra, pero en sí la mano de obras es cuando los obreros hacen el servicio y cobran por ello. También se le da la forma correcta, es decir, cobrar su mano de obra. El valor de la mano de obra puede variar dependiendo del país que nos encontremos, ya que hay leyes que regulan el precio directo. Está representada por el personal que elabora directamente la fabricación de
anual, es decir, que puede identificarse, cuantificarse o accionarse fácilmente con un determinado producto y puede ser controlada de una manera efectiva. Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa directamente en la transformación de la materia prima, como el gerente de producción y el gerente de supervisión. Ejemplos de mano de obra directa e indirecta. Acá, como podemos ver, la mano de obra directa, está el médico, que su función es prestarle el servicio al cliente o al enfermo directamente, o sea, que él directamente está atendiendo al paciente. En la indirecta está la parte logística y administrativa, como por decir, la administrativa está en el hospital, en un centro asistencial, están los de seguridad, las enfermeras, las asistentes del médico. Bueno chicos, les voy a hablar de lo que son costos de fabricación indirecta. Estos costos son aquellos que una empresa o fábrica debe cubrir para la manufacturación de un producto. Esto es aparte de los materiales y de la mano de obra directa. La clasificación de los costos indirectos de fabricación. Estos costos se clasifican de acuerdo a su constancia de los gastos de producción y se pueden clasificar en tres categorías, los cuales son costos fijos, variables o mixtos. Los costos indirectos variables son aquellos que cambian en proporción a la producción de la fábrica. Esto significa que en cuanto más grande sea la producción, mayor será el valor de esos costos. Costos indirectos fijos son aquellos que se mantienen constantes aunque suban o bajen los niveles de producción dentro de la fábrica. Entre ellos se incluyen los que son impuestos a la propiedad, depreciación de muebles o alquiler de edificios, entre otros. Costos indirectos son aquellos que no se pueden considerar completamente ni variables ni mixtos. Por lo tanto, para su fijación deben separarse sus componentes fijos y variables para determinar su categoría. Los principales costos indirectos de fabricación. Entre estos están lo que son los materiales indirectos. Los materiales indirectos incluyen lo que son suministros de limpieza, material de oficina, que si bien no son necesarios para el funcionamiento, si bien son necesarios para el funcionamiento de la fábrica, pero no se pueden asignar al costo de la producción en un producto en concreto. Mano de obra indirecta. Estos costos indirectos de mano de obra son aquellos que hacen posible el funcionamiento de la empresa, pero no se pueden asignar a un producto en particular. Suministros de fábrica. Los suministros de fábrica son todos aquellos materiales que se consumen dentro del funcionamiento mismo de la fábrica, pero no hacen parte de la materia prima. Esto incluye aceites, grasas, lubricantes, papelera, entre otros. El consumo de fábrica. El consumo de fábrica se refiere a todos aquellos servicios que son necesarios para el funcionamiento de la fábrica, pero no exactamente son un costo visible, como por ejemplo la electricidad, el agua, entre otros. El cálculo de los costos indirectos de fabricación. El cálculo de los costos indirectos de fabricación suele ser un proceso complejo. Esto se debe a que son muy diversos, imprecisos y en la mayoría de los casos imprevistos. Por lo tanto, es necesario que cada empresa diseñe su propio método para calcular sus costos y distribuirlos entre sus productos. Procedimiento para la distribución de los costos. Entre estos podemos clasificarlos en 4 pasos, que son los más necesarios, los adecuados a seguir, que son: el primero, que sería identificar costos indirectos que tuvo la empresa durante un periodo de tiempo determinado. El segundo sería identificar qué centro de costo auxiliar
corresponde cada uno de los costos directos del periodo. Costos indirectos del periodo. Este proceso se conoce como distribución primaria. El tercero, que sería la distribución de los costos de los diferentes departamentos auxiliares entre los departamentos de producción de acuerdo con el tamaño y la capacidad productiva de cada departamento. Este proceso se conoce como distribución secundaria. El cuarto paso, que sería distribuir los costos indirectos que se asignaron a cada departamento de producción, dividirlos entre todas las unidades que fueron generadas durante el periodo. Yo le vengo a hablar sobre el centro de costos. Centro de costos es una segmentación que genera costos para la organización y también que genera beneficios de manera indirecta. Esta no opera para generar ingresos directamente a la organización, sino que es un costo que no genera ganancias. Esta se puede dividir en dos, en principales y en auxiliares. Las principales son aquellas que intervienen directamente en la fabricación del producto y las auxiliares son aquellos costos indirectos. Clasificación de los costos. Se pueden clasificar en cuatro. Primero, centro de costos de administración. Son aquellos departamentos que desempeñan su función relacionada con la dirección de las operaciones de la organización o de la empresa, como por ejemplo los que trabajan en la parte general de la organización, los que trabajan en la planeación y también los que trabajan en la parte financiera de una organización. Segundo, centro de costos de servicios. Estos son los que trabajan en la ayuda en los costos de administración, como por ejemplo, ahí podemos encontrar almacén de materias primas, ahí podemos encontrar servicios médicos y etcétera. Tercero, centro de costos productivos. Son aquellos departamentos cuya función tiene de transformar la materia prima. Y por último tenemos el centro de costos de ventas, que son los que se encargan de comercializar los productos terminados. Importancia de los centros de costos. En primer lugar, es una herramienta que permite la presentación del desempeño operacional a fin de identificar la debilidad y la fortaleza y después de allí tomar las decisiones. Segundo, es una herramienta para la planificación y control de ingresos y de gastos y estableciendo el punto de comparación de lo presupuestado y estimado. Tercero, esta herramienta permite analizar las variaciones de desempeño por departamento de acuerdo a los objetivos y de esta manera llevar los respectivos correcciones para mejorar un buen resultado. Propósito de los centros de costos. Primero, proporcionan informaciones concernientes de los costos para medir la viabilidad y evaluar el inventario. Ofrece información útil para el control de operaciones y actividades que se trabajan en la administración de la empresa. Tercero, proporciona información para implementar la planificación estratégica y de ahí tomar las respectivas decisiones que se deben hacer. Prorrateo. Prorratear significa repartición proporcional de una cantidad entre varios. En general, el concepto de prorrateo consiste en la repartición monetaria o el coste total de algún gasto, producto o servicio entre uno o varios individuos a lo largo de un tiempo. Suele ser utilizado en el área contable para poder repartir el coste que se requiera. Por ejemplo, el prorrateo de las utilidades derivadas de una venta se desarrolló de manera incorrecta. Cuando
dividimos, cuando la división que se hace del costo total entre la cantidad de individuos no es equivalente o no es igual. Pongamos un ejemplo para entender este concepto. Supongamos que hay una herencia de $1000 y se debe repartir entre 5 personas. El prorrateo debería indicar de manera correcta que a cada individuo le tocaría recibir $200,000, porque son 1.000.000 entre 5, 2 entre 5, 2 entre $1.000.000 serían $200 para cada individuo. Bueno, en los tipos de prorrateo encontraremos el primario, secundario y terciario. Ahora los miraremos de forma detallada cada uno de estos y explicaremos en qué consiste cada uno y qué partes se deben tocar en cada uno de ellos. Prorrateo primario consiste en distribuir y acumular los cargos indirectos primeramente entre los centros de costo de producción y los centros de costo de servicio existentes. También podemos decir que es la aplicación de los gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final del periodo de los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Entre las bases de aplicación más conocidas para llevar a cabo el prorrateo primario de los gastos indirectos de fabricación podemos encontrar la renta fabril, que es en razón a la superficie ocupada por cada centro de costo, es decir, el arriendo que se gastan en la fábrica por cada departamento. La energía eléctrica, que es una asignación directa también cuando se tienen unos medidores o se divide en proporción al número o a la cantidad de equipos que tengan en ese centro de costo, en esa área. El teléfono también es directa en función al número de teléfonos que tengan y al servicio medido en cada centro de costo. Las amortizaciones, que son un mecanismo para recuperar con aplicaciones periódicas las erogaciones efectuadas por conceptos de gastos de instalación y adaptación de la planta fabril de acuerdo con la vida útil esperada. Entonces esta es en razón directa a la superficie ocupada también por cada centro de costo. Y las erogaciones pagadas por anticipado son aquellas que están formados por todos aquellos gastos de la fábrica pagados por anticipado, por lo que se tiene derecho de recibir un servicio ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores, por ejemplo la renta, un impuesto predial, primas de seguro, etc. Tenemos un ejercicio propuesto, dice: vamos a suponer que la planta fabril de la empresa Alesca S.A. cuenta con 4 centros de costos de servicio y 4 centros de costos productivos. El total de los centros de costo acumulados correspondiente al mes de marzo de 2000X, que nos proporciona nuestra base de datos del direccionamiento de origen como consecuencia de los registros de costos de contabilidad, afectando al mismo tiempo los centros de costo y las órdenes de direccionamiento, están conformados por... Aquí tenemos una cantidad de gastos cargados a un centro de costo. Servicio de comedor, 9.000. Departamento de almacén de materias primas, 5.000. Gerencia de producción, 14.500. Planta de proceso 1, 2, 3 y 4 tienen sus correspondientes valores y un departamento de soldadura por 9.000. Todos estos valores sumados dan un total de 54.500. Los conceptos correspondientes al mes de marzo del año al que estamos tocando en este ejercicio, de la energía 50 y de la renta 78, están direccionados desde la contabilidad al centro de costo 13402, gerencia de producción, y los debemos direccionar hacia todos los centros de costo que tenemos o con los que contamos en nuestra planta. La integración del costo total del centro de costo es 13402. ¿Qué sería el centro de costo gerencia de producción? Ahora vamos a ver una tabla donde encontramos unos gastos. Tenemos el de varios conceptos por 10.000, uno de servicio de energía
por 1.500 y uno de renta por 3.000, para un total de 14.500. Ahora, para que efectuemos el direccionamiento de los costos de energía eléctrica y renta hacia los diferentes centros de costo de servicio y productivo, se debe determinar el porcentaje de participación de cada departamento con respecto al total de consumo de energía eléctrica y la superficie que hayan ocupado o que ocupen, para posteriormente multiplicar dicho porcentaje por el importe total de la energía eléctrica y de la renta, o a través de un factor de aplicación que se determina para cada concepto. En la energía eléctrica se aplica de acuerdo al consumo que reportan los medidores de cada uno de los centros de costo, y tenemos la fórmula con la que hacemos esto. Dice factor de aplicación de energía eléctrica, y dividimos el costo total de la energía, que en este caso es 1.500, como lo vemos arriba, sobre el consumo, que en este caso en uno de los centros de costo es 16.500, y nos da un total de 0.09091. En este ejemplo, entonces, ese es el porcentaje de participación en el gasto de la energía eléctrica. Lo mismo hacemos con la renta. Se aplica en razón de la superficie que ocupa cada uno de los centros de costo, tanto de servicio como productivos. En esta distribución debemos tomar en cuenta los pasillos y los patios, aun cuando no estén asignados a ningún departamento. En este caso solo se considera la superficie de los centros de costo a que hacemos referencia, y tenemos la fórmula también para determinar cuál es el porcentaje, y vemos que es el costo total de la renta sobre la superficie total. ¿Qué diferencia tiene con la energía eléctrica? Aquí arriba se lee en kilovatios y abajo en metros cuadrados. En este caso tenemos 3.000, como lo vemos en la cuenta 5078 rentas, y lo dividimos sobre 1.500, y esto nos da un porcentaje de 2 puntos. Siguiendo con el ejercicio, tenemos diferentes centros de costo, tenemos su consumo en kilobytes, porque estamos hablando de la energía eléctrica, la aplicación de la energía y el factor que acabamos de sacar, que en este ejercicio el factor de la energía eléctrica nos dio 0.9091. Ahora tenemos los diferentes centros de costo, su consumo. Ahora, para calcular lo que debe pagar cada centro de costo, simplemente multiplicamos el consumo por el factor. El primero es 760 por 0.09091. Abrimos nuestra calculadora y hacemos el cálculo y verificamos que lo que les estoy diciendo es cierto. 760 por 0.9091, perdón, 760 por 0.09091, y nos da, hacemos el cálculo en nuestra calculadora y encontramos que efectivamente sí nos da el valor que necesitamos. Ahora, siguiendo este ejercicio, lo hacemos con nuestros diferentes centros de costo, y con nuestros diferentes, lo multiplicamos por el factor, y eso nos van a dar unos valores, y al final nos debe dar el total exacto de la aplicación de la energía, y del consumo también nos debe dar el mismo valor, los mismos valores que tenemos acá. Lo mismo vamos a hacer con la renta. En nuestro ejercicio dice que el factor de aplicación de la renta cuando hicimos la operación fue 2.0. Ahora también nos encontramos
también nos encontramos con diferentes centros de costo, una superficie ocupada por cada uno de estos centros de costos en metros cuadrados, teniendo en cuenta patios y pasillos, como vimos anteriormente, y la aplicación de la renta. Ahora multiplicamos también la superficie ocupada en metros cuadrados, 130, por el factor que habíamos calculado anteriormente con nuestra fórmula, que nos dio 2.0, y nos debe dar el valor en la aplicación de la renta. Entonces multiplicamos el primero, que es 130 por el factor, que es 2. Miremos a ver si nos da 130. Borremos aquí 130 por el factor, que es 2.0, 260. Miramos en nuestra tabla y efectivamente eso es lo que da. Igualmente hacemos la suma de todas las superficies ocupadas en cada uno de los centros de costo y nos debe dar el total que habíamos obtenido o que usamos en nuestra fórmula de la renta, que fueron 1500 metros cuadrados sobre el costo total de la renta, que fue 3000, y el factor de aplicación fue 2.0. Igualmente multiplicamos cada uno de estos centros de costo por sus superficies ocupadas en metros y nos debe dar el 1500, y en la aplicación de la renta la suma de cada uno de estos nos debe dar 3000, que fue el valor que obtuvimos, que veníamos con nuestro ejercicio. En esta tabla de direccionamiento de origen, lo que se hace es que se coloca la cuenta de conceptos varios y se dividen los costos en los diferentes centros de costos. Aquí en esta línea tenemos los centros de costo que pertenecen al área de servicio, y de este lado tenemos los centros de costo de la parte productiva. El ejercicio nos dio el total y nos dio los valores, porque no sabemos de dónde salieron estos conceptos, pero aquí nos dieron los valores, y tenemos que en la cuenta 50-50 de servicios de energía tenemos la cuenta eléctrica, que fueron los 1500, que aquí en el total lo tenemos, y tenemos la de rentas. Luego sumamos estos valores y obtenemos el total aquí abajo. Ahora los detallamos en el prorrateo primario. Tenemos lo mismo, tenemos los centros de costo de la parte de servicio y los centros de costos productivos, ¿sí o no? Aquí en el total tenemos los conceptos varios, que el ejercicio nos dio cuánto se gastó cada centro de costo, a cuánto le corresponde. Tenemos el total, servicio de energía 1500 y rentas 3000 con sus respectivas cuentas. Tenemos que del servicio de energía tenemos una resta de 1500 y de energía 1500 y de renta 3000. Restamos estos dos valores y sumamos el resto de valores que tenemos en el total y nos da un total de 54.500. Igual vamos a hacer con con cada uno de los centros de costo. Sumamos la energía más la renta y obtenemos un total. Los valores que aparecen en los paréntesis son una resta. Sumamos estos tres valores, que está el de conceptos varios, el de energía eléctrica y el de renta. Restamos estos dos valores y estos de acá y obtenemos el valor a pagar en el área de servicio. Y en el área productiva también sumamos este valor que tenemos aquí, que es por conceptos varios, y sumamos los valores de energía eléctrica, servicio de energía y el servicio de cuenta en las cuentas 50-50 y en las 50-78, y obtenemos el valor total, y así hacemos con las demás cuentas. Prorrateo secundario. En el prorrateo secundario o direccionamiento secundario
redistribuimos los cargos indirectos acumulados en los centros de servicio a los diferentes centros de costos de producción. Se realiza a través de base de distribución, empezando por los costos de los centros de costos de mayor servicio que proporcionan a otros centros de costos de producción, es decir, de los más generales a los menos generales, hasta los cargos indirectos queden acumulados en los centros de costos productivos únicamente. Esta operación contable tiene como finalidad hacer una derrama interdepartamental, empezando a repartir los gastos del departamento que mayor servicio proporcione, o sea, el que sirve a más departamentos, tomando como base el servicio recibido por los demás departamentos. El principio del prorrateo secundario es la aplicación de los gastos indirectos de cada departamento en proporción al servicio obtenido y recibido. Esto quiere decir que se prorratea primero los gastos del departamento que mayor prestación suministre entre los departamentos que la haya recibido. Después, en orden decreciente, se prorratea los departamentos que sigan o continúen en cuanto al mayor servicio dado entre aquellos departamentos que lo reciban, y así sucesivamente, hasta que por último queden los gastos indirectos acumulados exclusivamente en los departamentos productivos. El prorrateo secundario o direccionamiento secundario puede hacerse con las siguientes bases: dirección de la fábrica, horas hombre trabajada en cada centro de costo, departamento de personal, número de trabajadores en cada centro de costo, servicio médico, número de trabajadores en cada centro de costo, servicio de comedor, número de trabajadores en cada centro de costo, departamento de compra, asignación directa al almacén de materias primas, cantidad y o valor de materiales utilizados por los centros de costo, número de requisiciones que hagan cada uno, y el departamento de mantenimiento, direccionamiento con base a los tipos de órdenes. Si es la 03 es un mantenimiento preventivo para prevenir fallas, y si es el 04 es un mantenimiento correctivo cuando ya se vienen a reemplazar algún componente, alguna parte de algún equipo. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a tomar el total de los costos que nos muestran para cada centro de costo. Dice que la cédula de direccionamiento primario correspondiente al mes de marzo siguiendo el ejercicio anterior de 2000X, y procederemos a direccionar el costo acumulado en los centros de costo de servicio hacia los centros de costo de producción con base al servicio que se les haya suministrado. Se aplica al total de personas adscritas a cada centro de costo y no al número de personas que utilicen el servicio, porque cada centro de costo debe absorber la parte que le corresponde por tener la disponibilidad del servicio, lo utilice o no. No es independiente si se utiliza o no. Y tenemos también un factor de aplicación, como lo hicimos con la energía y con la renta en el ejercicio anterior. Entonces tenemos el costo acumulado del centro de costo de servicio 1252.52 sobre el número de personas. En este caso tenemos el 9.329,10 sobre el número de personas de este centro de costo, que en este ejercicio es 22. Entonces dividimos esto y sacamos el factor de aplicación, que es 424.05. Este 424.05 sería el factor por el que vamos a multiplicar el número de personas en cada centro de costo. La suma de la base de aplicación, o sea, el número de personas, debe ser igual al 22 que tenemos en el ejercicio anterior. Al multiplicarlo por el factor nos debe dar su valor equivalente.
Probemos entonces. Dice que 3 personas por 424. Vemos aquí 3 personas por 424.10 para un total de 1272.3,15. Ahí está el valor. Y hacemos esto para cada uno de los diferentes centros de costos que nos hacen falta. Y obtendremos un total al centro de costos de servicio. Obtendríamos un total con respecto a este ejercicio. Bueno, tenemos aquí el centro de costos 131212, que es el departamento de almacén de materias primas. El ejercicio dice que el departamento de almacén de materias primas dio servicio a los centros de costos de servicio 136232 y a los costos de producción 134013, 134023, 134033 y 134043. Por lo tanto, el costo acumulado es de 6.645.33 pesos. 5.373.18 pesos de direccionamiento primario más 1.272.15 pesos por el servicio de comedor que tienen deben aplicarse de acuerdo a la cantidad de materia prima consumida en cada uno de ellos según las requisiciones de los materiales. Y entonces tenemos que sacar el factor de aplicación, y aquí tenemos la fórmula: costo acumulado de la cuenta 125252 sobre el número de personas, que fueron 22. Esos 9.329.10 nos los da el ejercicio y lo dividimos entre 22, que es el número total de personas, y nos da 424.0.5. Bueno, tenemos el departamento de almacén de materias primas. El ejercicio dice de la siguiente manera: el departamento de almacén de materias primas dio servicio al centro de costos de servicio 136232 y a los centros de costos de producción 134013, 134023, 134033 y 134043. Por lo tanto, el costo acumulado es de 6.645.33 pesos, 5.373.18 pesos de direccionamiento primario más 1.272.15 pesos de servicio de comedor que tiene. Debe aplicarse de acuerdo a la cantidad de materia prima consumida en cada uno de ellos según las requisiciones, o sea, según lo que ellos solicitaron de materiales. Entonces también tenemos una fórmula que dice factor de aplicación, el costo acumulado del centro de costo de servicio, que es el 131212, como lo vemos aquí arriba, y ponemos el total. El ejercicio nos dice, por lo tanto, el costo acumulado, o sea, el costo total es de 6.645.3 sobre las materias primas consumidas. En este ejercicio, las materias primas consumidas fueron de 201.875 pesos. Hacemos la respectiva división y obtenemos que el factor de aplicación es 0.03292. En este ejercicio tenemos los diferentes centros de costo, las materias primas que se consumió cada centro de costo y la aplicación del centro de costo de servicio 131212, que es el que estamos utilizando. Entonces multiplicamos el 500 por el 0.03292 y nos va a dar 16.46. El centro de costos 134002 no consumió nada en materias primas. Igual, si multiplicas ese 0 por el factor
de aplicación no te va a dar nada, te va a dar 0 porque no consumió materias primas. Y así sucesivamente hacemos con los demás centros de costo, los multiplicamos por el factor y esto nos van a dar un valor. Al final la materia prima nos va a dar el valor total cuando hagamos todas estas operaciones, y la aplicación del centro de costo de servicio 1212 debe ser igual al que nos están dando en el ejercicio. En este caso es 6.645.33 pesos, y aquí tenemos que es el mismo costo acumulado. Departamento de soldadura. El departamento de soldadura dio servicio a los centros de costo 134013, 134023, 134033 y 134033. Por lo tanto, el costo acumulado es de 10.324.56 pesos. 9.460 de direccionamiento de materias primas. De materias primas. Debe aplicarse de acuerdo a las horas hombre de servicio que reportan las órdenes de direccionamiento. 0,3 de mantenimiento preventivo y 0,4 de mantenimiento correctivo durante el mes de marzo de 2000X. Es importante mencionar que cuando existen varios centros de costo de mantenimiento, deberemos determinar el costo hora hombre de servicio de cada uno de ellos, que en nuestro ejemplo sería de la siguiente forma. Tenemos un departamento, en este caso es el 136232, que tiene un número de personas que es igual a 2, que tienen una jornada laboral por día que son 8 horas, que las horas hombre de servicio disponible, 8 por 2, 16, 2 personas por 8, que es la jornada por día, son 16, disponibles por día laborable. Días laborables que estas personas trabajaron fueron 22. Horas hombre de servicio disponible del mes de marzo de 2020 y tal fueron de 352, porque debemos multiplicar las 16 horas disponibles de servicio por los 22 días laborables del mes de marzo, y esto nos va a dar un costo acumulado en la cuenta en el centro de costo de servicio 136232, que es el que estamos trabajando en este caso, por 10.324.56 pesos. Como lo vemos aquí, el costo acumulado de ese centro de costo, por concepto de que 9.460 pesos de direccionamiento primario más 848.10 por servicio de comedor y 16.46 por servicio de almacén de materias primas. Y siguiendo este ejercicio, tenemos la gerencia de producción, que tiene bajo su responsabilidad a los centros de costo de producción 134013, 134023, 134033 y 134043. Por lo tanto, el costo total de este es de 12.676,75 pesos, por concepto de 10.132,45 de direccionamiento primario más 2.544,30 por servicio de comedor y 132.45 de direccionamiento primario, que deben aplicarse en este ejemplo por partes iguales, siendo en esta tabla tenemos estos centros de costos y tenemos el orden de direccionamiento tipo 3 y tipo 4, tipo 3 por mantenimiento preventivo y tipo 4 por mantenimiento correctivo, y el total de horas hombre. En el orden tipo 3 tenemos 70, el total de horas hombre es 70.
En este caso, entonces tendríamos que multiplicar el total de horas hombre por el costo de horas hombre de servicio, que en este caso es 29,33. Multiplicamos el 70 por el 29,33 y nos va a dar 2000,53,18. Y así hacemos con cada uno de los centros de costo. Sumamos el orden de direccionamiento tipo 3 y tipo 4, colocamos el total de horas hombre y multiplicamos ese total de horas hombre por el costo de servicio de horas hombre, y eso nos va a dar los totales que tenemos aquí en la aplicación en los costos de servicio, en los centros de costos de servicio 136232. Aquí tenemos el total de horas del orden de direccionamiento tipo 3, que es mantenimiento preventivo, el orden de direccionamiento tipo 4, que es mantenimiento correctivo, el total de las horas hombre, que fueron 352, el costo de horas hombre de servicio, que fue el 29,33, y multiplicamos este 352 por 29,33 y aquí obtendremos el total, y eso sería todo. Cuando hemos direccionado el costo acumulado en los centros de costo de servicio hacia los centros de costo de producción, decimos que concluimos el direccionamiento secundario. La suma total de los costos acumulados en los costos de producción al terminar el direccionamiento secundario deberá ser la misma que se encontraba en el direccionamiento de origen. Los centros de costo de servicio deben quedar en cero. Entonces miremoslo con el siguiente ejercicio. Los centros de costo de servicio deben quedar en cero. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el total de direccionamiento primario, tenemos los centros de costo de servicio y los centros de costos productivos. Para que queden en cero, simplemente restamos la misma cantidad que tengan en, por ejemplo, en el primer centro de costo el valor que tengo es 9329. Como lo ven aquí lo que está en paréntesis se resta. Entonces aquí resto 9329.10 menos 9329.10 y lo dejo en cero. El segundo es 5373.18 más 1272,15. Sumo estos dos valores y me da 6645,3. Entonces simplemente lo resto con ese mismo valor, lo meto en paréntesis y me da 0. Y así sucesivamente hago con los siguientes centros de costo: 9460, 884, 848,10, 16,46 y me da un total de 10.324,56. Le resto ese valor, que es la suma, es toda la suma de estos valores que tengo aquí, me dan este valor. Lo meto en paréntesis y eso me va a dar 0. Y así hago sucesivamente con cada uno de los centros de costo de servicio, que son estos que tengo acá. Y listo. El prorrateo final es cuando una empresa va a producir un producto y establece un precio al mismo. Antes tienes que aplicarle el costo de la materia prima, el costo de producción, ejemplo luz, agua, nómina y acarreo, o sea, transporte, etcétera. Ese es el prorrateo para sacar el costo y aplicar el precio de venta, y se calcula de la siguiente fórmula: en base al valor, al tiempo y en base a las unidades trabajadas. Ahí tenemos en este ejercicio las bases de direccionamiento. Tenemos la producción obtenida, el costo de la materia prima directa, el costo de la mano de obra directa, el costo primo, las horas hombre, las horas máquina, una combinación de todas las anteriores según el concepto de costo. Vamos a continuar con el ejercicio que hemos venido desarrollando.
y tomaremos los cargos indirectos acumulados del mes de marzo de 2000X en cada centro de costos productivos, es decir, del direccionamiento secundario. Para aplicar los cargos indirectos acumulados del mes de marzo de 2000X en los centros de costo de producción hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, consideremos las órdenes de producción que se trabajaron en dichos centros productivos durante ese periodo. Al concluir el direccionamiento final de acuerdo con las bases elegidas, los cargos indirectos acumulados del mes de marzo de 2000X se encuentran direccionados a las órdenes de producción que se trabajaron durante este periodo en los centros productivos. Entonces, miremos la suma de los cargos indirectos acumulados en las órdenes de producción de la sumatoria 78, 79, 80, 81, 82 y 83. Entonces tenemos tenemos primero una tabla. Tenemos la primera tabla donde encontramos los centros productivos 1340 13, 1340 23, 33 y 43 y el total del direccionamiento secundario del prorrateo secundario, o sea, los totales del prorrateo secundario que venimos trabajando. En la 1340-13 tenemos 16.138,64. En los centros de costo productivo 1340-23, 14.925,86. En la 33, 13.538,38 y en la 43, 9.896,62. Ahora miremoslos según la orden de producción. Tenemos entonces la 13,43 que fue un total de 16.138,64 y le suma al orden de producción 81, 82 y 83, es decir que se trabajaron en estas tres órdenes de producción y ese es el direccionamiento secundario, el total. En la siguiente cuenta también podemos ver que la orden de producción correspondió. Entonces seguimos mirando cada uno de los centros de costo. Tenemos el direccionamiento secundario que son los totales, la suma del direccionamiento secundario, el total, las sumatorias de la orden de producción, de cada una de las órdenes de producción y el símbolo más en cada una de las órdenes de producción en las que se trabajó según el centro de costo de producción. Bueno, para efectuar el direccionamiento final tenemos este ejemplo del centro de costo de producción 1340-13 de los que veníamos trabajando anteriormente en la planta de proceso número 1, 16.138,64 pesos. Debemos considerar las órdenes de producción que se trabajaron en dicho centro de costo durante el mes de marzo de 2000X y que para nuestro ejercicio fueron 3, las números 81, 82 y 83, para que se comprenda la importancia que tiene la selección de una base adecuada para efectuar el direccionamiento final de los cargos indirectos y en consecuencia su repercusión con el costo unitario de cada orden de producción. El direccionamiento final lo hacemos con 4 bases de aplicaciones diferentes: materia prima directa, mano de obra directa, costo primo y volumen, es decir, las unidades que logramos sacar. Entonces, en este centro de costo de producción 1340-13 tenemos unos productos elaborados, un total en unidades de 1060. Tenemos que en las órdenes de producción, en la orden de producción 81 elaboramos 1000, en la 82 del producto B 50 y en la 83 del producto C 10. Costo de materia prima directa utilizada 120.500 fue el total. De la 81 utilizamos 98.500, de la 82 en la B, en la unidad B 12.500 y en la 83 de la unidad C 9.500.
El costo de la mano de obra empleada, en este caso, fueron de 42.000. Elaborando la orden 81 del producto A, 20.000. La orden 82 del producto B, 2.500. Y la orden de producción 83 del producto C, 19.500. El costo primo fue de 162.500. Para la orden 81 del producto A, 118.500. Para la orden de producción 82 del producto B, 15.000. Y para la orden 83 del producto C, 29.000. Ahora aquí tenemos la fórmula para realizar el cálculo. De materia prima directa sería el total de los cargos indirectos, 16.138,64 pesos, que lo tenemos acá, sobre 120.500, que es el costo de la materia prima directa utilizada, que fueron 120.500, y nos da 0.13393. Tenemos la fórmula de la mano de obra directa, que es el total de cargos indirectos. O sea, en todas las fórmulas se usa el total de cargos indirectos sobre el costo de mano de obra directa sobre el costo de mano de obra de materia prima directa, mano de obra directa, costo primo directo y el volumen. Y aquí tenemos los totales. Ahora, en este cuadro tenemos la base de aplicación, los conceptos. Tenemos el costo de materia prima, 120.500. Ponemos el factor que calculamos en la anterior fórmula. Estos son los factores. Los que calculamos aquí los vamos a utilizar en la siguiente tabla. Lo colocamos cada uno en donde corresponde. Colocamos el total, por ejemplo, costo de materia prima directa utilizada. Nos vamos aquí, costo de materia prima directa utilizada, 120.500. Es el total. 18.138,64, que es este valor que tenemos aquí, lo colocamos en el total de todos, colocamos los factores y hacemos el cálculo. Los cálculos serían entonces cantidad por factor y te da el total. Y en las órdenes de producción estamos haciendo la respectiva partición de cada uno. Tenemos el costo primo, así hacemos con cada uno de la base de aplicación en cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, en el de volumen tenemos 1060, lo multiplicamos por el factor que nos dio en la operación anterior, tenemos el total y sacamos los valores en la orden de producción. Para concluir, de acuerdo con la base de aplicación, se puede lograr que a determinados productos se les direccione un mayor o un menor monto de cargos indirectos para que reflejen utilidad o pérdida, es decir, crear productos ganadores o productos perdedores. Por lo anterior, es muy importante buscar las bases de aplicación que nos permitan determinar el costo unitario de producción lo más apegado a la realidad operativa. Al tener en la base de datos que alimenta al 5 los costos propios y adicionales por concepto de cada uno de los centros de costos productivos, se sugieren considerar varias bases de aplicación y no una sola, de acuerdo con el concepto de costo. Por ejemplo, para los conceptos de depreciación y mantenimiento se recomienda direccionarlos con base en las horas máquinas empleadas en cada orden de producción. Una vez que se direccionen los cargos indirectos acumulados de cada centro de costo de producción hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, habremos terminado nuestro direccionamiento final y en consecuencia nuestro ejercicio.